Otra de las noticias del día es la reunión que avanza a esta hora para definir el futuro del salario mínimo, luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del 23% fijado a finales del año pasado. Saludamos a esta hora a María Fernanda Tarazona. María Fernanda, ¿quiénes asisten a ese encuentro y qué detalles se conocen de lo que está pasando allí? Alejandra, televidentes, hacia las 11 de la mañana acá en el Ministerio del Trabajo inició esa reunión para reavivar ese debate sobre ese reajuste del salario mínimo para este año, luego de la decisión del Consejo de Estado. Acá están reunidos trabajadores, empresarios y delegados del Gobierno Nacional. Decir que desde el sector empresarial pues llegaron divididos, mientras que el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, señala que se debe mantener esa cifra del 23,7% en el salario mínimo. De otro lado, de lo que ha mencionado ACOPI y FENALCO es que esta cifra es insostenible para las empresas y que incluso podría ocasionar la pérdida de 700.000 empleos. Hablen de que este salario mínimo no podría estar más allá de un 7,2%. FENALCO, incluso otra de las cifras que puso sobre la mesa fue el crecimiento para el 2025 de la economía, que se situó en 2,6%, y lo que dijo es que estuvo muy por debajo de las expectativas del Gobierno Nacional. Los trabajadores no pueden pagar los platos rotos de ese error del gobierno. Entonces, por eso, digamos, mantenemos la crítica alrededor de la decisión, pero sí creemos que hay que hacer el esfuerzo por mantener. Yo respeto la posición de mi colega, por supuesto, pero no estamos de acuerdo bajo ningún punto de vista, porque vuelvo y digo, aquí hay una cantidad de perjuicios si se mantiene el salario mínimo en el 23,7, son muy poquitos los que ganan. Lo lógico hoy sería unir factor de productividad con inflación. Eso nos da el 7,2, el 6,1%. Por ahora llevaremos a la mesa la fórmula que nosotros tuvimos inicialmente. A esta hora, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Sanguino, exponen sus propuestas ante esa mesa de concertación. Dentro de los argumentos que tiene el Gobierno Nacional sobre ese decreto transitorio que se expedirá en los próximos días es que se debe mantener en ese 23%. Incluso algunos de los funcionarios lo que han señalado es que podría estar por encima de esa cifra. El pueblo trabajador. La tesis del gobierno es que el salario mínimo debe ser vital, es decir, suficiente para sostener las necesidades básicas a una familia, pero además que debe ser móvil, o sea, que fluctúe según las condiciones del país. ¿Móvil qué significa? Que si varían las condiciones, se varía también el salario. Por decreto debe mantener esa flexibilidad. Basados en esa tesis, el gobierno considera que el salario mínimo no puede ser reducido pese al auto del Consejo de Estado. Y esa es la propuesta que llevan hoy ante la Comisión de Concertación Salarial, que se reúne para atender las nuevas circunstancias creadas por el Consejo de Estado. Esperamos que de la sesión del día de hoy resulte un consenso que permita mantener el concepto de salario vital y atender el auto del Consejo de Estado. Inclusive, basados en que las condiciones económicas ya han variado desde diciembre, el presidente Petro insinuó que el salario mínimo vital debería subir de nuevo. Con las realidades económicas que desde el día que yo firmé sustentan que no nos equivocamos, pero que puede modificarse el salario vital decretado de acuerdo a las nuevas realidades económicas. De otro lado, el gobierno anunció que interpondrá recursos ante el Consejo de Estado. El ex viceprocurador Juan Carlos Novoa explicó cuáles serían esos recursos. El primer mecanismo es el recurso de súplica. Dado que la decisión fue tomada por un solo magistrado, el gobierno podrá pedir que la sala de la cual hace parte ese magistrado revise el auto si se tomó o no conforme al ordenamiento jurídico. Y por último, como se ha anunciado por el gobierno, se podrá pedir alguna aclaración sobre puntos oscuros o vacíos legales que consideran tiene el auto de suspensión provisional. Así las cosas, por ahora no hay ninguna certeza sobre cuándo el país tendrá un fallo definitivo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo. A esta hora continúa entonces la reunión acá en el Ministerio del Trabajo, trabajadores, empresarios y también delegados del Gobierno Nacional. Les estaremos contando si finalmente llegan a un acuerdo o si por lo contrario se extenderá esta mesa de concertación.
María Fernanda, gracias. Volvemos entonces con usted en cualquier momento. 12 del día, 47 minutos. El exdirector de Planeación Nacional del actual gobierno, Jorge Iván González, lanzó duras críticas al aumento salarial del 23% decretado por el presidente Petro, pero considera que el reciente auto del Consejo de Estado podría terminar desajustando más la economía. Laura Rojas, ¿de qué se trata ese anuncio? Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted lo acaba de decir, duras críticas lanzó hoy el exdirector del DNP, Jorge Iván González, que inclusive pues, fue el director de este departamento en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que hoy critica el salario mínimo. Dice, abro comillas, que ese aumento del salario mínimo fue loco e irresponsable. Dice que no hubo el sustento técnico para que existiera ese aumento del 23%. Escuchen ustedes precisamente en boca del mismo exdirector. Da cualquier cosa, entonces lo que quiero decir es, primero, por sentido común, creo que este aumento es loco y irresponsable. Pues bien, ahí escuchaban ustedes al exdirector de Planeación Nacional, que decía pues que este aumento no tuvo esos sustentos técnicos. También pues se puso sobre la mesa precisamente ese aumento del salario mínimo por la reciente decisión del Consejo de Estado, que además de eso también lo critica. Dice que los empresarios son los principales golpeados. Esto fue lo que dijo. Con la decisión del Consejo de Estado que han dicho los empresarios, pues ya nos descuadraron, no nos descuadren más. Mejor dejemos como estamos. Hay que decir también que el exdirector de Planeación Nacional pues dice que en este momento pues hay que revisar, por supuesto, esos golpes a la economía, cómo le irá, por supuesto, a los empresarios para llevar a cabo ese aumento del salario mínimo y esperar entonces cuál es la decisión final del Consejo de Estado. Sí, Laura, gracias. Y también los candidatos que van directo a primera vuelta presidencial se pronunciaron sobre el salario mínimo vital. Entregaron su visión sobre lo que debe pasar. Por primera vez en Colombia hay un salario ajustado a la Constitución. Es una falacia decir que los aumentos de lo que se ha llamado hasta ahora salario mínimo terminan por generar recesión económica y por debilitar la economía. Todo lo contrario, este gobierno ha demostrado con creces que el aumento en el salario mínimo ha tenido un benéfico efecto sobre la economía del país. El salario mínimo no se puede bajar. Ya se lo dieron a la gente, no podemos generarle esa decepción al pueblo. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar bajarle los impuestos a los empresarios. Y así nivelamos la cosa. Todos ponemos un poquito. Yo no tengo problema con eso. Lo pago con gusto. Pero vamos a buscar la solución en donde tampoco se revienten, en donde no se revienten las empresas. El salario hay que mantenerlo. Es muy probable que la Comisión de Concertación Laboral entre empresarios y trabajadores no llegue a un consenso sobre el salario mínimo legal. El gobierno debe proceder a continuar respetando la Constitución. Ha llegado un presidente con la voluntad política para sacar adelante el artículo 53 que ordena un salario mínimo legal y móvil. Eso es lo que se tiene que hacer respetando el 23% que se había convenido en el decreto respectivo. Los derechos adquiridos de los trabajadores no se pueden desmejorar. Así lo ha dicho la Corte Constitucional. Ya los trabajadores recibieron su salario en enero, su salario mínimo, planearon todo el año. Por eso, con la acción de tutela que presenté, estoy convencido que esto se puede mantener. Lo que corresponde ahora es tener una política para los empresarios, reducir sus impuestos para que puedan tranquilamente pagarle y mantener los derechos de los trabajadores. Hoy en la mesa de concertación laboral hay una nueva oportunidad para que en Colombia mandemos un mensaje de la importancia que tiene para nuestra sociedad construir acuerdos, construir consensos. Después de la decisión del Consejo de Estado, se puede, en esta mesa de concertación laboral establecida legal y constitucionalmente, llegar al consenso de mantener el salario mínimo. El salario mínimo no puede ser impagable,
por los sectores productivos del país y poner en riesgo miles de empleos. Si no, la pregunta que le haría al presidente Petro es ¿por qué no un incremento del 30%, del 40%, del 50%, llevar el salario mínimo a 4 millones de pesos? Es sencillo, porque sería absolutamente impagable. Por eso esperamos que la propuesta que salga del gobierno en esa mesa de concertación sea generosa, pero responsable. Ahora veamos qué dicen los precandidatos de la Gran Consulta por Colombia sobre el futuro del salario mínimo tras la decisión del Consejo de Estado de suspenderlo provisionalmente. Lo que está haciendo Petro es una bomba atómica, porque usted no puede subir los salarios, que nos parece muy bien que los colombianos ganen más, pero al mismo tiempo subir los impuestos. Y después decir que va a subir más los salarios y más los impuestos, porque simplemente va a ahogar el sector productivo. Aquí lo que hay que entender es que para poder soportar un aumento del 23.7 que se decretó en diciembre, se necesita bajar sustantivamente los impuestos para que el sector productivo salga adelante. No, por supuesto hay que mantener el salario mínimo con el incremento que tuvo. Pero la verdadera manera de lograr que la gente gane mucho más no es esa, sino todos los países andaban subiendo el salario mínimo todos los años en 100%. Es lograr que haya más inversión privada. Y entonces, si se invierte en un bulldozer, la gente produce más que con pico y pala y gana más operando el bulldozer. Y eso es lo que hay que hacer por todo Colombia. Progreso de verdad, para que no se sigan yendo los colombianos al exterior. Por eso el Consejo de Estado ha sido cuidadoso en pedirle a Petro que expida un nuevo decreto que rápidamente va a volver a poner el salario mínimo en 2 millones de pesos y evaluar con tranquilidad si verdaderamente la tarea se hizo bien. Nada más. Sin embargo, si Petro observaba que le tumbaban el salario mínimo o no se lo tumbaban, siempre iba a ganar, porque la polémica está en este momento en discusión. Me sostengo, hay que mantener el aumento del 23.7% al salario mínimo de los trabajadores. A los empresarios les digo, cuando yo sea presidente, vamos a bajar impuestos, a tener incentivos y a crear 2 millones de empleos formales. Solamente a los trabajadores disfruten el aumento del salario mínimo. El salario mínimo se debe mantener. Lo que pasa es que hay que hacerlo viable y posible. Se hizo a las patadas, hay que hacerlo bien hecho. ¿Qué se necesita? Que los empleadores se les baje la carga en materia de impuestos. ¿Qué propongo yo? Régimen simple de tributación, un único pago que incluye impuesto de renta, impuesto de industria y comercio, que es muy costoso, y el aporte a seguridad social por los trabajadores. El empleador con un único pago, módico, logra pagar esos 3 impuestos y de esa forma hace viable poder pagar el salario mínimo. En la actual coyuntura ya lo más conveniente es mantener el actual salario mínimo, aunque tendrá efectos negativos en la inflación y en el desempleo que tendremos que manejar y corregir desde el gobierno en la presidencia. Ahora, desde el punto de vista estructural, hay que evitar que la discusión del salario mínimo se contamine todos los últimos años de gobierno con política electorera. Ahora lo importante es actuar con responsabilidad. El Gobierno Nacional debe expedir un nuevo decreto sustentado en criterios técnicos y siempre pensando en los trabajadores colombianos. Ese decreto debe garantizar que no se afecte bajo ninguna circunstancia ningún ingreso de los colombianos y obviamente a las pequeñas, a las medianas empresas que no tienen cómo soportar ese aumento porcentual, necesariamente hay que entrarlas a ayudar para que no tengan que despedir a ningún trabajador. Estamos de acuerdo con el aumento del 23% del salario mínimo, pero tiene que tener respaldo en productividad, si no trae riesgos, inflación, más informalidad y golpes a las pequeñas empresas. Necesitamos unas reglas claras y estables que den certidumbre, que alineen los salarios con la productividad. Así protegemos los ingresos de los trabajadores hoy y el empleo formal de mañana. Y los precandidatos del Frente por la Vida piden mantener ese incremento y respaldan la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro. Independientemente de las razones jurídicas, la sentencia del Consejo de Estado la sienten los trabajadores colombianos como una sentencia insensible e injusta. Congelar el aumento del salario mínimo no va a ocurrir. Los colombianos van a manifestarse masivamente en defensa del salario mínimo vital digno. Gracias incluso a los empresarios que entendieron el momento histórico y decidieron pagar la nómina completa. Los que estaban en contra
ahora están todos a favor del salario de 2 millones de pesos. Pero lo interesante ahora es que esto nos demostró que el salario mínimo puede subir aún más. Estamos hablando de un nuevo reajuste, unos 500.000 pesos más. Esto es 2,5 millones de pesos. Analizando las variables macroeconómicas, es factible, es posible y es necesario para aumentar el consumo interno. Esa plata queda en la economía, se mueve, activa la empresa, activa la industria. Un salario mínimo vital es constitucional, por lo cual respaldamos al presidente Petro por el incremento del salario mínimo para 2 millones de trabajadores que viven de este ingreso. Un salario mínimo vital para todos es nuestra propuesta presidencial. Presidente Petro, acogiendo la decisión del Consejo de Estado, expida un decreto estableciendo que el salario mínimo vital debe ser del 25%. Usted tendrá el respaldo de todos los colombianos con esa medida. Ni un paso atrás. Y ahora escuchemos lo que dicen los integrantes de la consulta de las soluciones sobre el salario mínimo. El salario mínimo debe mantenerse en 2 millones de pesos con el incremento del 23% y que eso lo respalden los gremios y el Consejo de Estado. A la par, darle un apoyo a las microempresas para que puedan pagar el mínimo y salir adelante. Y propongo 1 millón de becas de educación y trabajo para mujeres, jóvenes, personas mayores de 50, para que puedan formalizarse, ganarse al menos el mínimo y salir adelante. La justicia social de Colombia no tiene reversa, la vamos a defender y a sacar adelante. Y aquí tenemos dos posibilidades. La primera de ellas, mantener el salario mínimo vital en 2 millones de pesos, pero incluso se abre la posibilidad de un incremento mayor, lo cual podría ser positivo dado el rezago de los incrementos salariales de los últimos años. La clave aquí es la desindexación del salario mínimo, que los costos como administración de los apartamentos, los peajes y los salarios de los grandes funcionarios y de los grandes sueldos no estén amarrados, no dependan del salario mínimo. De esa manera, sí podremos tener un salario mínimo digno y vital.